En esta oportunidad les compartiré una calculadora nutricional desarrollada en Excel, la cual nos va a permitir realizar los diferentes cálculos nutricionales de forma completa, rápida y efectiva para mujeres, hombres y población gestante. En la hoja principal encontraremos el menú y para mostrar el funcionamiento de esta calculadora haremos un ejemplo con la población gestante. Para esto daremos clic sobre el botón Gestantes. Esto nos llevará a una segunda hoja, que está dividida en tres partes. La primera de izquierda a derecha son las tablas informativas, que funcionan como guía para los cálculos nutricionales. La primera tabla corresponde a los rangos de distribución aceptables de macronutrientes, para el cálculo de los porcentajes de energía total diaria. Esta tabla se subdivide en cuatro columnas. La primera, los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. Las siguientes columnas muestran los rangos de porcentajes de cada macronutriente por rangos de edad, de 1 a 3 años, de 4 a 18 años y para mayores de 18 años. La segunda tabla presenta los rangos de nivel de actividad física, sus siglas en inglés PAL. Presenta tres categorías: ligera, que corresponde al estilo de vida sedentario; moderado, con su correspondiente estilo de vida; y categoría fuerte, con estilo de vida activo, y cada categoría con un valor PAL mínimo y máximo para el cálculo de los requerimientos calóricos diarios. Nuestra tercera tabla muestra la cantidad calórica extra de acuerdo a cada trimestre de gestación. En el primer trimestre se requiere adicionar 85 kilocalorías diarias. En el segundo trimestre, 285 kilocalorías diarias. Y en el tercer trimestre, 475 kilocalorías diarias. Y para finalizar, en nuestra cuarta tabla encontramos los requerimientos adicionales de energía durante la lactancia. En los primeros 6 meses se deben adicionar 505 kilocalorías día y en los siguientes 6 meses 460 kilocalorías día. Ahora pasaremos a la parte media de la hoja de cálculo, donde se encuentra la fórmula de Harris-Benedict para el cálculo de la tasa metabólica basal. Tenemos también que en las casillas anaranjadas nos indican los datos que debemos llenar. Las casillas amarillas son las casillas para anotar los datos y las casillas verdes nos entregan la información ya procesada. Ahora realizaremos un ejercicio con un caso hipotético. Asumiremos que tenemos una paciente que pesa 65 kilogramos, tiene una talla de 165 centímetros y una edad de 30 años. Una categoría, vamos a asumir que es un estilo de vida sedentario. Entonces colocaremos en categoría ligera. Acá vamos a obtener los resultados. El índice de masa corporal nos indica que es de 23,88, lo cual es un índice de masa corporal normal. Ya con nuestros datos introducidos, vamos a ir a la casilla que se refiere a las siglas de tasa metabólica basal, que fue calculada ya con la fórmula de Harris-Benedict, y vamos a encontrar un PAL mínimo y un PAL máximo, que están dados de acuerdo a la categoría que se escogió, en este caso sedentaria, donde tenemos un rango que va desde los 2089 kilocalorías día hasta los 2306 kilocalorías día, donde se debe escoger un valor dentro de este rango. En este caso vamos a escoger el valor hipotético de 2100 kilocalorías. Luego vamos a evaluar esta casilla que se refiere al número de trimestre del embarazo. Entonces, en el caso de que nuestra paciente se encuentre en el primer trimestre, pues se añadirán 85 kilocalorías. En el caso en el que se encuentre en el segundo trimestre, se añadirán 285 kilocalorías y en el caso en el que se encuentre en el tercer trimestre, se añadirán 475 kilocalorías. Y por último, a saber que si nuestra paciente se encuentra en periodo de lactancia, en los primeros 6 meses se deberán agregar 505 kilocalorías día y en los siguientes 6 meses 460 kilocalorías día. En nuestro caso, vamos a asumir que nuestra paciente se encuentra en el primer trimestre del embarazo. Ahora, para llenar estas casillas, pues nos vamos a guiar de la primera tabla, que nos va a dar los rangos en porcentajes de los requerimientos de cada uno de los macronutrientes, de proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces vamos a asumir que de proteínas vamos a utilizar un 20%, de grasas un 30% y de carbohidratos un 50%.
con lo cual obtenemos los cálculos de las kilocalorías correspondientes y de los gramos a los que corresponderían esas kilocalorías. También obtenemos los requerimientos de macrominerales para la gestante dado por el grupo etario y también los requerimientos de las vitaminas liposolubles, igual por grupo etario. Y por último, los requerimientos de la ingesta de agua. Una vez ya hemos obtenido todos los datos correspondientes a esta hoja, daremos clic en el botón Enviar a cálculo. En esta hoja encontraremos algunos datos básicos, como la fecha en la que se llena, el grupo poblacional, la edad, los datos antropométricos, peso, talla, el índice de masa corporal, la categoría del ejercicio, los requerimientos hallados en la hoja anterior, los requerimientos de las vitaminas liposolubles, los requerimientos de los macrominerales y la ingesta de agua. En la parte inferior vamos a encontrar una tabla que está dividida en diferentes columnas. Se titula Nombre, nombre del alimento, porción, centímetros cúbicos sobre gramo, carbohidratos, grasas, fibra, proteína y kilocalorías. Para dar un ejemplo de cómo hacer la búsqueda en esta tabla, vamos a anotar en el apartado de nombre la parte inicial del nombre de un alimento. En este caso vamos a hacer una búsqueda de chocolate. Entonces nos trae taza de chocolate 240 centímetros cúbicos y en porción vamos a anotar 1. Entonces va a corresponder a 240 centímetros de chocolate. Y lo que hace referencia a estos datos es que esta taza de chocolate aporta 38.3 gramos de carbohidratos, 3.4 gramos de grasas, 1.2 gramos de fibra, 9.4 gramos de proteína y un total de 221 kilocalorías. Vamos a observar cómo los valores obtenidos de este alimento son pasados a la columna de dieta. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mirar cómo 2101 kilocalorías es el total, es el valor total que nos dio en las operaciones de la hoja anterior. Como 221 kilocalorías es el aporte que ha dado este alimento. Y en esta columna la diferencia, que es la resta entre los requerimientos diarios con el aporte de la dieta hasta el momento. Y a saber que también podemos agregar más porciones de algún alimento. En este caso, pues ahora vamos a tomar 2 tazas de chocolate 240 centímetros cúbicos. Nos da un resultado de 480 centímetros cúbicos de chocolate que corresponde a 76.6 gramos de carbohidratos, 6.8 gramos de grasas, 2.4 gramos de fibra, 18.8 gramos de proteína y un total de 442 kilocalorías. De igual manera podemos seguir añadiendo más porciones y se van a hacer los cálculos automáticos. Ahora agregaremos nuevos alimentos a nuestra lista. Entonces colocaremos el pan. Entonces, a saber que todos los demás alimentos están dados en porciones de 100 gramos. Entonces, si colocamos una porción, nos va a convertir en 100 gramos. Si colocamos 2 porciones, nos va a transformar a 200 gramos. Igual que en el caso anterior, nos va a colocar los gramos que corresponden a los carbohidratos, los gramos que corresponden a las grasas y los gramos que corresponden a la fibra y los gramos que corresponden a la proteína y el total de kilocalorías. Esta sumatoria se va a ver traducida en la columna de dieta y al igual se va a hacer la resta en la columna de diferencia. Ahora agregaremos un tercer alimento, que será el huevo. Entonces tenemos que saber que un huevo aproximadamente pesa 60, un huevo doble pesa aproximadamente 60 gramos. Y dado que todos los alimentos están dados en porciones de 100 gramos, debemos colocar 0.6 y obtendremos 60 gramos. Tenemos los carbohidratos correspondientes para esta porción, las grasas, la fibra, la proteína y las kilocalorías. Ahora agregaremos algunos alimentos del almuerzo. Entonces colocaremos arroz y vamos a obtener arroz integral. Vamos a colocar 200 gramos de arroz integral y nos hace la sumatoria automática. Vamos a buscar cerdo y vamos a colocar unos 200 gramos de cerdo y nos hace todo igual los cálculos de forma automática. También vamos a colocar papa y vamos a obtener como nombre al alimento papa de año y vamos a colocar 200 gramos de papa de año. También se pueden obtener otros alimentos similares. Entonces vamos a colocar para buscar hacer la búsqueda de papa criolla.
Vamos a colocar 100 gramos. También podemos hacer otra búsqueda de otro tipo de arroz, entonces de arroz blanco. Y vamos a hacer la sumatoria con otros 200 gramos de arroz blanco. También podemos agregar otros alimentos como frutas. Entonces podemos agregar papaya, vamos a colocar 100 gramos, manzana. También podemos agregar bebidas gaseosas como Coca-Cola. Ahora, una vez que hemos terminado de colocar todos los alimentos, pasamos a evaluar la columna de diferencias, donde vamos a evaluar que las cifras que tengan valores negativos corresponden a un exceso y los que tengan valores positivos van a corresponder a un déficit. En este caso, con esta dieta ya hemos tenido un exceso en 5,9 gramos de proteínas. Aún tenemos un déficit de 32 gramos de grasas. Tenemos un exceso de 203 gramos de carbohidratos, un exceso en 8,6 gramos de fibra y nos hemos excedido en 572 kilocalorías. Lo ideal es hacer el cálculo de los alimentos para satisfacer de forma adecuada los requerimientos nutricionales, evitando tanto los excesos como los déficits. Y una vez hayamos conseguido ese balance ideal deseado, daremos en control más P. O iremos al área de imprimir, donde tendremos ya nuestra hoja dispuesta para ser impresa y entregada al paciente, siempre brindando la correcta información y resolviendo las dudas que se hayan presentado. Por último, daremos un vistazo a la última hoja que nos faltaba ver, que es la tabla de alimentos. En esta se encuentran todos los alimentos divididos en las columnas de proteínas, carbohidratos, grasas, fibras y kilocalorías. Acá se pueden agregar nuevos alimentos o se pueden hacer modificaciones a los valores de los alimentos con los que ya se cuenta. Y en esta hoja también contamos con un botón que nos va a llevar al inicio. Desde el inicio también podemos dar clic en el botón que nos va a llevar a la hoja de cálculo para los requerimientos nutricionales en el caso de la población femenina no gestante ni lactante. Y también podemos ir a la hoja de cálculo para hacer los cálculos de la población masculina. Y también podemos borrar a través de los botones todos los datos que tenemos en esta hoja. Entonces vemos cómo se comienza a hacer la eliminación de los datos. Vamos a finalizar. Y también podemos borrar los datos que habíamos colocado como datos, como los datos básicos. También podemos ir a la hoja de gestantes y en este botón damos borrar y eliminamos todos los datos. Y ya podemos comenzar con un nuevo cálculo. De esta forma podemos ir navegando a través de todas las ventanas dando clic en los diferentes botones. Y de esta forma, pues ya terminaríamos dando final a este video.